Amén. Pues, a ver, ¿quién se recuerda de el Zoom de la última pasada? Ya sé que fue un buen rato, así que lo dio nuestro hermano, si estoy bien, lo dio nuestro hermano Checo Arce. ¿Y alguien quisiera compartir algo que aprendieron de ese Zoom? ¿Paz de Cristo? Amén. Amén. Pues nuestro hermano Checo habló de la necesidad de ir y habló de que debemos de tener ese anhelo, ese deseo, ese impulso de hablar la palabra de Dios y de evangelizar a las almas. Amén. Sí. Hasta me hizo a mí acordar lo que dijo el hermano sobre evangelizar, la importancia de evangelizar y de hablar la palabra de Dios, el evangelio, compartirlo con pues, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros hermanos, porque así crecemos la iglesia y dice la palabra de Dios, dad en gracia lo que en gracia has recibido. Y asimismo, Dios bendiga a nuestro hermano Pedro. Pedro, ¿recuerdas algo que aprendiste la última vez también? Amén, paz de Cristo. Era Amén. nuestro hermano Guadalupe Arce y am, me gustó mucho porque dijo que oremos y le pedimos al Señor que tengamos ese sentir, el mismo sentir que estaba en Pablo cuando él entró en Atenas y miró a esas almas. Que estén nosotros, yo creo que Génesis también estaba tocando sobre eso, pero ese sentir de mirar en la condición que está esa alma o esas almas y que esté en nosotros sacarlas de ese fuego ardiente, de que esté en nosotros tener ese amor, esa compasión como tuvo el Señor Jesucristo cuando estaba predicando y él miró a todos ellos como ovejas sin pastor, en necesidad, sedientas. Era algo muy hermoso. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro. Muy buen dicho. Y pues creo que así vamos a iniciar con el estudio por nuestro hermano Enrique Vance. Que Dios lo bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Es un placer estar aquí con todos ustedes, los jóvenes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y me da mucho gusto saber de que están haciendo estos estudios para conocer, aprender más la palabra del Señor y es algo muy, muy precioso, ¿verdad? Especialmente los recién bautizados, es muy importante dedicarse en la lectura, la palabra del Señor y en la oración. Y es algo muy importante que nos mantiene firmes. Algo que yo recuerdo cuando yo era joven, cuando primero me bauticé, me acuerdo que pues en la convención era todo muy bonito, ¿no? Porque te bautizas y todos te abrazan y están todos bien contentos y todos unidos, todos los jóvenes. Y me bauticé donde había muchos jóvenes y de repente, después de bautizarme, caí en cuenta y dije yo, pero ya me voy a ir a California. Y en ese entonces no había casi ningún joven. Mi hermano Jorge se acuerda. Allá en Greeley no había casi ningún joven. Y parte en mi mente pensé y dije yo, ahora voy a irme a mis viejos amigos, a mi trabajo, voy a regresar a la rutina. Y entró un temor en mí, porque dije, ya el Señor me limpió de todo pecado. O sea, ya me voy y voy a entrar otra vez allá en el círculo donde yo frecuentaba con toda la gente. Y y me entró un temor. Y dentro de mí yo decía, bueno, tengo muchos amigos muy cercanos, no los voy a abandonar, son mis amigos, sería un hipócrita en abandonarlos. Y decidí, llegué, los miré a mis amigos y les dije, pues ahora soy bautizado. Y pues Dios ha hecho, pues testificando lo que Dios hizo en mi vida. Y me invitaron a acampar.
Y pues dije, siempre a ustedes, yo supongo que a muchos de ustedes les gusta ir a acampar y pues dije, vamos. Y me fui a acampar en ese grupo, ¿no? Con el grupo de mis amigos. Y ya me acuerdo que de pronto sacaron las hieleras, sacaron las cervezas y ya me quedé me quedé así como que está pasando, ¿no? O sea, como, pues yo ya no puedo participar en estas cosas porque Dios me ha limpiado. Y me recuerdo, pues yo les dije, yo no voy a tomar, así que no voy a tomar. Y ya empezó la carrilla. ¿Qué te crees que eres muy santurrón? Y empezaron con tirarme, ¿no? No, es que pues yo soy cristiano. Digo, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y recuerdo que mi amigo, que era el cumpleaños de mi amigo, dijo, vas a tomar porque es mi cumpleaños. Y ya, y y pues puso la cerveza ahí enfrente de mí y caí en cuenta, era de esas situaciones que me puse y me di cuenta, dije yo, si toda mi gente está aquí y mi Cristo está bien allá, lejos, yo corro a mi Cristo, corro hacia mi Cristo, dije yo, corro hacia Él. Y me fui de la fogata, me fui del área y oré al Señor, Señor, ayúdame. Y ya regresé de un tiempo y él llega, el amigo enfadoso, órale, que tómatela, dice. Y otro amigo, interviene otro amigo de nosotros y dijo, déjalo en paz, dice. Él ha decidido cambiar su vida. Y fue el última vez que fui a acampar con ellos. Entonces, me llama la atención cómo el Señor, cuando Él habló a los apóstoles, cuando Él les habló, Él les dijo, ustedes lo han leído muchas veces, el Señor pasa y dice, ven, sígueme. ¿Y qué pasó? Dejaron, dice, porque eran pescadores, dejaron el barco con todos los peces, dejaron a su propio padre, abandonaron todo por seguir al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Y es algo tan precioso porque los tesoros que dejaron en el mundo no eran nada en la comparación de la gloria que vieron, de la gloria de Dios. Miraron los muertos resucitar, hablaron con el Señor 40 días después de haber resucitado los muertos y algunos experimentaron ir hasta el tercer cielo y conocer la gloria del Señor. Algo, algo más, no, algo más precioso no hay. Voy a si me puede conectar mi hermano para poder compartir la pantalla, se lo agradezco mucho. Ah, perfecto. Ahora voy a compartir para... Ok, estamos aquí, un ladito. Y por cierto, pues el tema que voy a hablar es salir de medio de ellos. Muchos tenemos amigos, muchos estamos en la escuela, muchos estimamos a muchas personas que no conocen al Señor y, y muchas personas conocen al Señor por ustedes también. Conocen al Señor porque ven algo real en ustedes y ven algo bonito y dicen, pues yo quiero lo que Él quiere, yo quiero lo que ella quiere. Ha cambiado mucho, Dios la ha cambiado. Pero el Señor también nos dice que tenemos que salir de en medio de ellos. Así como el Señor sacó a su pueblo de Egipto y, y de los dioses de Egipto, los limpió, ¿verdad? Y pasaron por el Mar Rojo y los sacó. ¿Verdad? Hizo un pueblo especial. Así lo hizo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor, tuvimos que salirnos del medio de ellos, salirnos de esas costumbres que antes hacíamos. Para muchas cosas que hay hoy, pues se está moviendo mucho lo que es el homosexualismo, el grupo de LGTB que están
tienen una fuerza tremenda en mucha de la juventud y hasta puede entrar, como puede llegar, y yo supongo que quizás muchos de nosotros hasta conocemos a alguien que quizás am, sea parte de ese grupo o pertenece a parte de ese grupo y el mundo lo ha recibido con brazos abiertos, que antes cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven, no era así. Ahora han creado leyes que prohíben hasta en ciertos lugares que no uses el pronombre preferido de las personas y ustedes saben todo eso, ¿verdad? Yo supongo que todos ustedes saben. Las escuelas se habla mucho de ello. Mis hijos van a la universidad y están muy, muy fuertes en la universidad, ese grupo, que parte de las tareas que tuvieron que hacer ellos mismos, se trataba con hacer un papel y hablar de unas lesbianas. Entonces, tocate unas lesbianas y tenían que hacer un papel en su clase. Esto es lo que pasa en U of A, Universidad de Arizona. Gracias a Dios que mis hijos, pues, están en un lugar cristiano y ellos conocen, pues, lo que es la palabra del Señor, aunque todavía no han sido bautizados, les pido que oren por ellos, pero conocen, ¿verdad? Salí en medio de ellos. El homosexualismo, ¿qué habla? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia tocante el homosexualismo? Y no nomás el homosexualismo, ¿verdad? Pero el lesbianismo y que es también lo mismo, ¿no? Pero, y el transgénero, ¿verdad? Una de las preguntas que vamos a hablar es, ¿nacen así? Y también, pues mi hermano me pidió que hablara de este tema. Es un tema un poco, es un tema que no es un tema muy cómodo en hablar, ¿no? En realidad, pero así se está moviendo el mundo y tenemos que tener precaución nosotros como hijos de Dios. También la mutilación en la Biblia, ¿no? Sabemos que ahorita, pues, la mutilación, las mujeres están, mutilando el cuerpo y también los jovencitos están tomando drogas como para castrarse, cosas así. Vamos a hablar de eso un poco, qué dice la Biblia de eso. Vamos a hablar tocante a los pronombres plurales, y hay esperanza para ellos, ¿verdad? Hay esperanza. Y como cristiano, puedo ser amigo de ellos. Puedo formar una amistad con ellos. Y esos son los puntos que vamos a hablar un poquito. No va a ser muy extenso, pero voy a dar tiempo para preguntas también, hermanos. Tocante si nacen así, ¿verdad? La Biblia, muchos hay discusión de eso, que si nacen así, la Biblia nos habla, ¿verdad? Nos enseña en Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando, o sea, entenebrecido fue oscurecido, ¿verdad? Fue algo oscuro para ellos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí está hablando de que porque se olvidaron de Dios y no le dieron gloria, fueron entregados, ¿verdad? A esas pasiones vergonzosas, dice. Y existe mucho. Estamos en un país donde se ha olvidado de Dios. Está en las tinieblas. Y por eso entra ese tipo de, va a haber mucho de eso, va a haber muchos lesbianismo, homosexualismo, transgénero. Y este movimiento se mueve dentro de las personas que no tienen a Dios en su memoria, que no honraron a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre tener cuidado de darle gracias a Dios y honra al Señor y siempre tenerlo en la memoria. Por eso tenemos que orar sin cesar, orar todo tiempo, porque cuando uno ora, uno recibe la fuerza, ¿no? Uno recibe la bendición del Señor para combatir y el Señor no pelea por nosotros, el Señor, todo tipo de, todo tipo de dardos, ¿verdad? Que son echados del enemigo. Entonces, nacen así, pues dice la palabra de Dios, otra de las situaciones es que el Señor advierte, Él advierte, ¿verdad? ¿Qué es, ¿verdad? Lo que ustedes ven, lo que nosotros vemos. Tenemos que tener mucho cuidado con la pornografía. A veces estás mirando el Facebook o puedes estar mirando Instagram o algo y sale un video que no es sano, que no es bueno. Tenemos que tener cuidado con la pornografía, tener cuidado de no verla, tener cuidado de lo que tus ojos ven, ¿verdad? Y el Señor advierte a su pueblo, advierte, ¿verdad? A todas las personas, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces es importante cuidar lo que usted ve, lo que usted recibe, porque la pornografía es muy adictiva y la pornografía puede llegar a causar deseos vergonzosos y puede llegar a causar deseos donde uno dice, no, jamás tuviera yo una relación homosexual, nada de eso, ¿verdad? Pero si uno empieza a darle mucho a la pornografía y empezar a ver cosas indebidas, pues puede ser entregado a algo vergonzoso porque está yendo en contra de la palabra del Señor. Entonces tenga cuidado de no ver cosas malas. am, Asegúrese de, es mejor no estar todo el tiempo viendo videos del teléfono. Ocúpese en las cosas del Señor, ocúpese en la oración, ocúpese en no ser ocioso, porque la ociosidad también causa el aburrimiento, ser ocioso, empiezas a ver cosas que no debe de ver, películas que no debe de ver, y puede nacer en uno cosas y vergonzosas. Y eso Dios guarde, ¿no? Pero a veces uno dice, ¿no? Pues jamás haría yo tal cosa. Y yo les puedo decir que yo tuve un amigo que era un amigo muy, era buen amigo, era un amigo que lo conocía desde séptimo grado, octavo grado y por toda la preparatoria fue mi amigo, tenía novias, siempre era muy varonil, se portaba bien y todo, y de repente, como a sus 35, 40 años, yo ya me había casado, ya me había unido a la iglesia, pues supe que se casó con un hombre y fue de una sorpresa para todos los amigos de nosotros que no lo podíamos creer. Pero es cuando se olvidan de Dios, no lo tienen en su memoria, no le dan gracias, no lo honran al Señor. Tengamos cuidado, ¿verdad? Nosotros, y eso es un poquito sobre si nacen así, ¿verdad? Todos nacemos, dice la palabra de Dios, que vivimos en un mundo caído y nacimos en pecado, en que fuimos engendrados en pecado, porque sabemos, ¿verdad? Que desde el principio la caída del hombre viene desde herencia, ¿no? Que recibimos desde Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y el pecado produjo muerte
Y no solamente con Adán y Eva, pero con los hijos y los hijos y los hijos de ellos y los hijos de ellos hasta que llegó a ti. Y también vamos a morir, ¿verdad? Nacimos en un mundo caído, un mundo que cayó de la gloria de Dios, que cayó y que está destinado a ser destruido del Señor. Y va, por eso vienen cielos nuevos, tierras nuevas, y esto va a ser quemado, porque vivimos en un mundo que está, que va a ser desechado del Señor, ¿verdad? Por eso nos bautizamos, porque sabemos que aquí, pues aquí no hay remedio, aquí no hay salida, pero el Señor promete cielos nuevos, pero también el Señor quitó esa maldición que había venido desde Adán, desde que nacimos, y nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza en Cristo, una naturaleza en el Señor. Somos ahora nacidos de Dios y no somos ya, somos hijos de Adán, tocante la carne, pero como tenemos nuevo espíritu que Dios nos dio, pues ese espíritu viene del Señor. Somos engendrados de Dios, engendrados de Cristo. Él es nuestro Padre y Él, pues Él es santo. Él no muere y, y quitó esa maldición, ¿verdad? Que vino desde Adán y Eva. Entonces, cuidado con ver cosas que no debe de ver. El rey David, en su, en el momento más fuerte de su vida, quizás, donde se sentía quizás más vencedor, tuvo un momento, un lapso, ¿verdad? Un lapso de pensar en ir a pelear la batalla. Dijo que no iba a pelear la batalla y se quedó atrás. Y todos sabemos la historia, que andaba en la terraza y miró a una mujer desnuda y se enfocó en ver algo que no debía de haber visto, una mujer desnuda, ¿verdad? Y le atrajo, ¿verdad? Y sabemos la historia de lo que, cómo él sufrió por ese pecado que cometió. Por eso tenemos que tener cuidado, porque la pornografía, uno posiblemente está viendo, uno puede ver pornografía y de repente, no, ya no es suficiente ver este tipo de pornografía, empiezan a ver otro tipo más feo y más feo y más feo y te trastorna la mente, ¿verdad? Y eso no es en un hijo de Dios, no puede estar así. Entonces tengan mucho cuidado porque vivimos en los tiempos de tecnología, donde antes la pornografía era difícil para personas obtener porque no estaban en los teléfonos, no estaban las pantallas de la computadora, no estaban los streamers como Netflix y esas cosas, pero ahora eso es muy accesible porque así el enemigo quiere también atacar y pervertir porque él ya le queda poco tiempo y se quiere llevar lo más que pueda, ¿no? Porque al enemigo le queda poco tiempo. Entonces, él va a combatir contra usted, contra la iglesia. La mutilación en la Biblia y pluralidad de un individuo. La Biblia sí habla de que había un hombre que se adjudicó plural, ¿verdad? Se dijo que él era plural, ¿no? Y muchos de ustedes conocen esto, ¿verdad? Pero antes de ello, vamos a ver lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en Deuteronomio 23:1, pues era en contra de la ley. Dice que ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Prohibidísimo que entrara en la asamblea. Estamos hablando de la ley. Por supuesto que ahora en la gracia, pues el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a limpiar el pecado, pero el cuerpo se va a quedar aquí. Entonces, pero en la ley era prohibidísimo que entrara en la asamblea del Señor. Ahora, tocante lo que es la mutilación, ¿no? Eso es algo que el enemigo quiere distorsionar el cuerpo de Dios. Porque fuimos creados. ¿A cuál imagen fuimos creados, hermanos? A la imagen de Dios. Tú y yo somos creados a la imagen del Señor. Y el diablo, pues él quería ser Dios, ¿no? Era Lucifer, era un ángel.
Y quería ser él, subir a lo más alto, ¿verdad? Y quería ser halagado y alabado de todos, pero solamente hay un Dios y a él se le da honra y gloria. Y por la vanidad de este ángel quiso ser como Dios y fue expulsado, dice la Biblia. Fue expulsado ese ángel Lucifer y se llevó a muchos ángeles con él. Una tercera parte yo creo que era, dice la Biblia. Se los llevó y vino a engañar a las naciones. O sea, él odia al Señor. Él odia al Señor. Él fue expulsado. Y tú y yo somos creados en la imagen de Dios. Entonces él quiere lastimarlo. Él quiere lastimar a la humanidad. Y él quiere distorsionar el cuerpo. O sea, el cuerpo que Dios le dio, quiere que uno lo desprecie, porque él despreció al Señor y el Señor lo rechazó, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Somos hechos de la imagen del Señor, entonces él ataca a las personas, él ataca y los demonios, los ángeles que son demonios, toman posesiones de las personas también. Son espíritus inmundos, espíritus que quieren destruir la imagen del hombre, que fue creado a la imagen de Dios. Aquí vamos a ver una historia, hermanos, tocante a un individuo que tuvo un encuentro maravilloso con el Señor. Muchos ya saben. Vinieron al otro, Marcos capítulo 5 versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada, ¿en dónde? En los sepulcros, porque él quiere traer muerte, ¿verdad? La gente ahorita hasta celebra la muerte, ¿no? Hasta honran a la muerte, muchos de nuestros del país natal, de donde somos, tienen hasta la Santa Muerte. Tengamos cuidado, ¿verdad? Con quién nos asociamos, pero este individuo estaba poseído y estaba en los sepulcros. Ahí vivía y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzó los grillos. Nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, distorsionándose, cortándose, hiriéndose con piedras, ¿verdad? Vino cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces se puso una pluralidad en él porque estaba lleno de demonios. Y a veces dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que vuelan en los aires. Una de las cosas, hermanos, que a mí me tocó una situación con una estudiante que ya pues ya no quería ser niña, ¿no? Quería que todos le dijeran el pronombre masculino. Y mandaron hasta un correo electrónico pidiéndole a todos los maestros que le refirieran como un hombre masculino, ahora como un hijo de Dios, como un cristiano, pues yo no puedo hacer esas cosas, porque mi religión me lo prohíbe, mi fe me lo prohíbe, ¿verdad? O sea, yo tengo que hablar verdad, porque nosotros somos hijos de luz y somos hijos de la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
pues somos hijos de la verdad. Pero yo no puedo decir una mentira a esta individua, pero una de las cosas que no me entró temor de que me corran, no me entró temor de que me digan nada, me entró una compasión por ella, porque un verdadero hijo de Dios tiene que tener compasión, porque estas personas te están siendo atormentadas. Esas personas que están en la escuela, que usted quizá los ve, están sufriendo dolor, no nomás dolor mental, emocional, pero dolor físico, más si están tomando medicamento que le está castrando o quizás una cirugía que ellos hicieron. Pues me dio mucha compasión la niña, ¿verdad? Mucha compasión porque me caía bien. Aparte era una niña que me caía bien. Pero el diablo vino a hurtar y vino a matar, vino a destruir. Entonces, muchas veces estos espíritus inmundos tratan de decir, tú ya no puedes vivir así, mejor quítate la vida. Y ha habido casos donde muchos jovencitos están siendo atormentados e intentan quitarse la vida. A mí me ha tocado en la escuela y hace poco perdí un estudiante que se quitó la vida, que fue demasiado, muy doloroso para mí que este jovencito se haya quitado la vida, porque él fue un estudiante que lo quise mucho, este estudiante. Este era un buen muchachito y me quebra el corazón, porque vivimos en un mundo que está sufriendo, pero nosotros no somos llamados a odiar ni a despreciar a estas personas que están sufriendo. Somos llamados a hablarles de un Dios de amor, de un Dios que perdona todo pecado, ¿verdad? Hace 2000 años él murió en una cruz y derramó su preciosa sangre y hay un perdón y el Señor con los brazos abiertos, Él quiere que todos sean salvos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y usted tiene la verdad. Entonces, usted tiene que predicar la verdad en amor, con amor sincero. Bueno, a esta niña yo nunca le dije que era niño, siempre me refería con ella en el pronombre femenino, pero pues la verdad nunca ah, tuve ningún problema porque la niña era chistoso, es una jovencita en el 8º grado, nunca se me despegaba la niña, tenía una Biblia en mi escritorio, no se me despegaba. Estaba siempre ahí, estaba en el pasillo, ahí se acercaba a mí y te platicaba de todo, le gustaba mucho, le gusta mucho escribir y todo. Y, y una vez dijo la niña, tengo mucha hambre, maestro, mucha hambre. Dijo, ¿tienes algo de comer? Y pues tenía unas galletitas que tenía de lonche ahí. Pues le dije, pues tengo esto, le digo, pues se lo di. Y fue tan agradecida esta niña de que dijo, nadie como que sintió que le di joyas, ¿verdad? Era increíble, pero la niña no se apartaba de mí. Y usted tiene algo especial y yo también lo tenemos porque tenemos al Espíritu de Dios. Y es lo que la gente está buscando. Están buscando compasión, están buscando esperanza, están buscando amor, ¿verdad? Entonces, luego ya al fin del año la niña ya tenía un noviecito y ya como que se empezó a mejorar toda la situación, pero el enemigo quiere hurtar y destruir, ¿verdad? Hay esperanza para estos jovencitos, para los individuos. Una de las cosas que la palabra de Dios, pues en la ley dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La ley levítica, pues era abominable, algo que Dios detesta, era el homosexualismo. Eran apedreados en la ley. Y este mismo pecado también es un pecado de muerte. Primera de Corintios, capítulo 6 versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Todos los afeminados no van a heredar el reino de Dios. Los que se comportan como afeminados, como niñas. Pero no solamente ellos, tampoco, ni tampoco los homosexuales. Lo que se echan con varones está hablando de los homosexuales. Pero mire lo que la esperanza que el Señor ofrece. Dice, y esto erais algunos. O sea, de esos varones y mujeres y hombres cristianos de Corinto. Había algunos de ellos en la congregación del Señor, fíjese, pero recibieron el perdón del Señor, ¿verdad? Mas ya, dice, mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermanos, otra pregunta que es, ¿puedo ser amigos de ellos? Porque todos ustedes tienen un mundo, tienen su iglesia, pero también muchos van a la escuela, muchos trabajan y todos trabajamos con personas que no son cristianas. Y a veces trabajamos con personas, yo trabajo con personas que es una mujer que es lesbiana y trabajo con diferentes personas, ¿no? Que no conocen al Señor. Entonces, una de las cosas que usted tiene que reconocer, y yo tengo que reconocer, es que tenemos un tesoro. Cuando usted y yo conocimos al Señor Jesucristo, recibimos un tesoro tan grande, tan precioso, que es incomparable. No hay un tesoro mejor. La vida eterna. Recibimos el regalo del perdón de los pecados y la vida eterna. Es un don de Dios, ¿verdad? Un regalo del Señor. Y el Señor dice que no hagamos tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ah, podemos ser amigos de ellos. Depende de la situación. Si uno desea que las almas sean salvas. Todos deseamos que sean salvas las almas. Y está bien, completamente bien. Pero el problema es que cuando uno forma una amistad estrecha, una amistad muy íntima, entonces la palabra de Dios dice que la luz, dice, no tiene comunión con las tinieblas. Usted es luz. Tiene que tener precaución y hablamos no solamente de amistades, lo que son los amistades que no creen en Dios, ¿verdad? Que andan en tinieblas. La palabra de Dios indica que no es bueno, ¿verdad? Que no es bueno tener, ¿verdad? Una amistad así, S- solamente con el propósito de que sean salvos. Una de las cosas que dice la palabra del Señor, dice que Pablo, dice, todo lo miró perdido, ¿no? Como estiércol para ganar a Cristo. El tesoro más grande para Pablo era Cristo, no era el Señor era lo todo para él, ¿verdad? Él era el fariseo de fariseos, tenía era una reputación de los más altos, ¿verdad? Pablo fue estudiado bajo los pies de Gamaliel, era muy respetado, pero todo lo tuvo por estiércol para ganar a Cristo, o sea, el tesoro más grande. Y lo que quiero decirles, hermanos, es que tengamos cuidado con a veces formar una amistad porque con alguien, porque puede llegar el momento que dice uno, pues, ¿cómo es? Si esta persona es tan buena, ¿cómo Dios lo va a mandar al infierno? ¿Cómo va a ser echado al lago de fuego si es tan buena la persona? Y empieza el corazón y las emociones a tomar control de uno y empieza
a empezar a no creer tanto en la palabra, porque en lugar de ser movido por la palabra de Dios, uno está movido por el corazón. Y dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿no? O sea, el corazón, sí, tenemos afecto por las personas, pero la realidad es la realidad, que Dios es santo, santo, santo. Entonces nosotros tenemos que ser santos, santos, santos y creerle a Dios más que a los hombres. Todas veces llega esa amistad a decir, no, pues mira, es que los cristianos no los aceptan y que hablan mal de ellos y que los van a mandar al infierno. La palabra de Dios es la que habla. No son los hermanos, no. Es la palabra de Dios que indica que va a venir un día de juicio, ¿verdad? Y que vamos a ser juzgados conforme a todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, ¿verdad? Y podemos ver en la palabra del Señor que los homosexuales, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros están en la misma, en el mismo grupo. Y dice que no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Que serán lanzados al lago de fuego. Entonces, pero si se arrepienten, ¿verdad? Si se arrepienten y creen en este Dios santo, van a ser salvos. Así como nosotros nos arrepentimos y fuimos a los aguas bautismales y somos salvos en el Señor, tenemos fe. Pero también nos advierte que no deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan y despedacen a nosotros mismos. Por andar queriendo ser muy, muy buenito con las personas, pensamos, no, pues y puede ser que nos destruya a nosotros. Tenemos un tesoro muy grande, tenemos que guardarlo, tenemos que atesorarlo, cuidarlo sobre todas las cosas y no dejar que la emoción afecte la comunión con Cristo, porque el Señor es santo. Tenemos que recordarlo. Yo quiero concluir muy pronto aquí porque hay una parte de la Biblia que me llama mucho la atención, que escuché a mi hermano leerla. A todos sabemos sobre el rey Ezequías, rey de Judá, y dice la palabra del Señor que él cayó muy enfermo y rogó al Señor, ¿verdad? Que lo sanara y sí, el Señor por medio del profeta le dijo que iba a vivir más años. Él, y la palabra de Dios nos enseña, era un buen rey, era buen rey. Segunda de Reyes 20:12 dice, en aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. O sea, presentes, le llevó cartas. Así a veces el enemigo te trata de persuadir y lo utiliza una persona por ello y, y lo embaboca un poco, así como que dice, oh, qué finas personas, qué buenas personas. Pero no era el pueblo escogido de Dios, no era el pueblo que Dios escogió, un pueblo propio para él. A ti te escogió y te puso en un lugar especial. Dice que tú estás en el pueblo del Señor, eres parte de la familia del Señor. Entonces, pero vienen estas personas de lejos y le llevan presentes y Ezequías, pues, quizás pensó, qué buenas personas son, qué amables, mira, me trajeron presentes, qué bonito corazón tienen. Y Ezequías los oyó y luego dice, no, pues les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos los dominios. Fíjese, cuando se abre mucho, cuando formas una amistad estrecha, cuando eres persuadido, eres engañado, engañada, llegan esos sentimientos, te abres a la persona y te olvida que tú estás en un pueblo especial, que tú estás en un pueblo apartado. Y luego dices, qué buenas personas son. Pero el profeta le dijo, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti?
Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye, palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Se perdió todo, 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 ¿verdad? Y pasó en los días de sus hijos, ¿verdad? Y perdieron todos los tesoros. No pierdas tu tesoro con las ideologías que enseñan en estas escuelas, con cosas. Cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tienes la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, hermanos, este es el estudio que quería enseñarles. Ojalá haya servido de algo. Este, voy a conectarme otra vez aquí. Entonces quería pues decirles que si tienen alguna pregunta, hermanos del estudio, por favor la pueden hacer. Está. Bueno, Padre Cristo, hermanos, Amén. de solo también pues quiero agregar a los estudios de nuestro hermano, Dios bendiga a nuestro hermano con, como le dijo, es un estudio, ciertamente sí es difícil, pero debido a, como dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la maldad se había de aumentar y como hizo mención nuestro hermano, esto en nuestros tiempos no era, vamos a decir, no era problema, no se veía tanto como ahora se mira. Entonces, tenemos la palabra de Dios que nos alerta, que nos prepara y que nos ayuda porque encima de todo lo que venga, Dios nos da la fortaleza y la sabiduría para enfrentarlas. Y pues ese es el propósito de este estudio para que estemos preparados para enfrentar estas cosas que incluso cuando yo le comentaba a nuestro hermano es que esta situación y más si la maldad sigue aumentando, eh, tienen que estar bien preparados ustedes cómo enfrentarlas porque cuando Dios les permita a su tiempo tener su familia, los niños son los que están ahorita eh, teniendo un problema muy, muy fuerte en cuanto a esto. Entonces hay que estar cerca del Señor. Sí, nuestro hermano nos enseñaba acerca de las precauciones que son necesarias en la palabra del Señor, que nunca nos confiemos y digamos esto no puede pasar o no me va a pasar a mí. Si nos descuidamos, podemos caer en esas situaciones porque el diablo nos tira a matar. Eso tenemos que tomar en cuenta, que el diablo tira a matar, no anda así. Entonces, si le damos lugar al diablo, eh, tengamos cuidado en eso porque sería terrible. Y pues Dios bendiga así a nuestro hermano y si tiene alguna pregunta y pues así les paso el lugar. Amén. Paz de Cristo. Amén, amén. Una pregunta, hermano Enrique. Entonces, Almón nomás quería una clarification, pero se puede decir que um, esas personas que se dicen, hay que decir, se quieren cambiar los pronombres y todo eso, se puede decir que hasta un cierto punto que están endemoniados o tienen, hay que decir, algo que está, hay que decir, manipulando su mente, hacerlos llegar a esos pensamientos. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí puede existir eso. Quizás no en todas las circunstancias, pero yo creo que sí hay algunos que sí están poseídos de algo malo. Am, y sí, sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con ello y orar por ellos y todo. A veces, porque sí pueden ser espíritus inmundos que los tomen. Y es un espíritu, si te pones a ver, hermano, que actúan igual
como es un mismo espíritu, prácticamente puede ser un chinito del otro lado del mundo y va a actuar que igualito que uno de México, uno de ella, tienen las mismas características, actúan igual porque es como un espíritu que está engañando, ¿verdad? Que está poseyendo. Sí, pues entonces yo sí creo, hermano, que sí, espíritus malos y no, y yo creo que también son engañados por el mismo enemigo y creo que hay muchos que sí, ah, que pueden, Dios es grande y poderoso, que puede, hacer grandes maravillas en ellos. Yo tengo un maestro que pasó por eso y habló de que él fue no es cristiano, él es mormón, ¿verdad? Es mormón, pero no es cristiano, entonces creen diferente, pero dice que él fue engañado de esa forma y que él iba a transicionar, pero que Dios lo empezó a ayudar y le empezó a guiar para no hacerlo. Entonces hay poder, ¿verdad? En el Señor. Es, es algo muy común que mucha gente dice que ellos nacieron así, pero realmente si nos ponemos a leer y examinar, es un pecado delante de los ojos de Dios. Y si ellos nacieran así, Dios no fuera justo, porque si Él aborrece a eso, ¿cómo iba a que alguien nazca así? Amén. Hermano, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos la carne, la palabra de Dios dice que llevamos un pecado, ¿verdad? Desde el nacimiento, como hablamos de la caída del hombre. Nosotros tenemos deseos, todos, cada uno de nosotros tenemos deseos que no son muy buenos a veces. A veces hay tentaciones y hay deseos. Por ejemplo, puede uno decir, no, pues am, como un hombre dice, pues a mí quisiera, veo muchas muchachas bonitas, por ejemplo, ¿verdad? Y quizás uno tenga el deseo de decir, no, pues tener muchas relaciones, ¿verdad? Pero la cosa es que uno tiene que también, el Espíritu Santo la carne, el deseo de la carne lo aplaca, pues por eso somos guiados por el Espíritu y no por la carne, porque la carne siempre tiene deseos de hacer lo malo, el deseo de emborracharse, de drogarse, de andar con muchas mujeres o etcétera, tiene deseos de hacer lo malo. Pero uno tiene que decirle a la carne, el espíritu tiene que vencer a la carne. Todos tenemos deseos. Todos tenemos deseos de hacer cosas indebidas, todos. Por eso vinimos al Señor, porque el pecado empezó a lastimarnos y decimos, no, pues Señor, perdóname por mis pecados. Llegamos arrepentidos, ¿verdad? Algunos con más pecados que otros, algunos caímos en muy, muy baja situación, pero son deseos que tiene uno que decir, hasta aquí, yo sigo a Cristo y no a los deseos de la carne. Y el Señor dice que no nos dejará huérfanos, que estará con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Y entonces una persona que tiene una atracción al mismo sexo, pues también tiene deseos, ¿no? Deseos que no son correctos delante de Dios, pero tiene que aplacarlos, pues tiene que decir, pues sé que es pecado y así como hay deseos de fornicar o deseos de ver pornografía o deseos de, etcétera, tiene que decir no y, y no dejarse guiar por los deseos ni darse una excusa en decir, no, pues así nací, y así yo nací a no estar nomás con una mujer. Yo nací así. No, es que la situación no es así. No vivimos en la carne, tenemos que vivir en el espíritu. Pero cuando estás hablando con una persona que es atraída del mismo sexo, no tienes que llamarle la atención del pecado que tiene la persona. Ellos ya saben que tienen pecado. Yo he evangelizado a personas hasta hay hermanos que han tenido, sí, hay hermanos, me imagino, en distintos lugares, que han sufrido con eso, que han batallado con eso en sus vidas. Pero yo nunca, cuando hablas a alguna persona así, no tienes que decirle, oh, no, que es pecado ser atraído al homosexualismo es pecado. Ni tienes que ni mencionarlo.
Porque en realidad, nomás tienes que mencionar, los fornicarios no heredarán el reino de Dios, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, ni es todo. O sea, ellos ya saben. Ellos también necesitan una esperanza. Estaba hablando con mi hijo, le dije yo, le digo, hay una maestra que trabajo con ella que es lesbiana. Y la veo a la maestra y veo un dolor en sus ojos. ¿Tú has mirado cuando alguien está sufriendo? ¿Lo has podido ver en la cara de la persona? Hay un dolor en la persona que se puede ver, se puede distinguir. Y la veo con un dolor. La veo que está sufriendo. Y sufre porque el pecado causa aflicción, causa angustia. El pecado es lo que produce. Entonces, cuando yo hable con ella del Señor, yo no voy a hablar a que las lesbianas no van a heredar el reino de Dios. O sea, no. Así no se habla con la gente. Así no se alcanza. Porque estás atacando a la persona. No tienes que hacerlo así. Hablar de las bondades y de las misericordias y del gran amor que el Señor ofreció y de la cruz del Calvario donde Él derramó su preciosa sangre para perdonarme todos los pecados que yo he tenido. That's all you need, brother. You talk about Christ crucified. Cristo y este crucificado. Así decía Pablo, yo predico a Cristo y este crucificado, porque se encuentra la salvación en la cruz del Calvario, donde ahí fue derramada la sangre. That's where you find peace, joy, forgiveness. No tenemos que temer hablarle a una persona así o, you know, es, yeah, Amén. Hoy una de mis tías me preguntó, ¿tú qué piensas sobre los homosexuales? Porque ella miró un video en TikTok y yo estaba cerca y ella me dijo, ¿tú qué piensas sobre eso? Y no quería decirle, como usted dijo, oh, pues es pecado y ellos van al infierno. Dígame si era correcto. Lo que yo le dije, hay que asimilarlo en una escala grande. Am, y si todos fueran así, homosexuales, ¿qué pasaría? Porque si miramos, entonces ya no van a haber niños, ya no vamos a reproducir, la humanidad se va a acabar. Nunca quería tirar, sino como poner su mente a andar. ¿Y usted cómo ve eso? Si todos fueran así, en algo, en una escala más grande. Y ahí es donde ya, como digo, eso es cierto. Todo se puede decir, se podía acabar por la raza humana. that's right. Sí, no, no fue de ofensa para nada, ¿verdad? That's true. Así el Señor diseñó, dice, henchid la tierra, ¿verdad? Y, um, yeah, I mean, so that is a good explanation. No, no es, si estás hablando ya con alguien directamente que sea homosexual, yo me acuerdo que aquí está mi hermanito Adriel, ¿verdad? Su papá y yo íbamos a evangelizar hace mucho tiempo, cuando yo pertenecía a la misma iglesia. Ya me mudé a Tucson, pero estábamos en la misma iglesia y mi hermano Margarito se acuerda de, hablamos con un joven homosexual y, y amanerado y todo, ¿verdad? Am, a veces ellos tienen un concepto muy equivocado y a veces muchos que se dicen ser cristianos también reflejan un desprecio y un odio hacia ellos, porque no conocen al Señor, pero nosotros tenemos que hablarles con amor, porque Dios es amor. Y entonces hablamos con el hermano, es testigo, el papá de mi hermano Adriel, y se puso a llorar y a llorar y a llorar porque la palabra le llegó al alma. Porque es lo que hace el Señor, te toca el corazón y te sacuda. La palabra es una palabra viva. You don't have to offend them. They're suffering already. Le estás dando la esperanza. He was moved. Y fue a la iglesia, muchas veces fue a la iglesia. Estaba ahí. So, eso es lo que es la palabra. Conmueve, redarguye. So, there is definitely hope for them. For sure. Gotta love them. It's just a sin like any other sin. Like fornication and adultery, toda la misma categoría.
Eso es lo que es. Pecado es pecado y esos todos los pecados los van a llegar al mismo destino. Dios le pague, muchas gracias. ¿Verdad? Paz de Cristo, hermano. Amén. A ver, yo tuve una pequeña duda. Bueno, tuve dos, pero con que me conteste una, la otra va a ir como que de la mano. Ajá. Eh, Ahorita con lo que vemos en el mundo de que vamos en declive totalmente y la ciencia se ha elevado mucho, sabemos que en la actualidad, anteriormente las personas se convertían del otro género, pero simplemente era por palabras o ellos decían, pues soy del otro género, ¿no? Pero hoy en día, uh, tanto la ciencia que se implementa son como las operaciones y, y creo que no puedes mentir, ya a veces no sabes diferenciar entre si verdaderamente es hombre o es mujer. Literal, las operaciones te nublan toda esa parte. Pero en el momento determinado, cuando esa persona quiere aceptar a Cristo, pero todo su cuerpo ya es operado por totalmente, o sea, literal, viene un hombre y quiere aceptar a Cristo, pero literal, está todo cubierto de operaciones como mujer. Ujú. En ese momento determinado, cuando quieras aceptar a Cristo, la recomendación es volverse a cambiar totalmente o, o cómo podemos manejar esa parte en el pueblo del Señor. Porque pueda que pase o va a pasar en un momento determinado. Sí, pues es que cuando el Señor quita el pecado, va a quitar el homosexualismo también. Y la persona no deja de ser hombre, aunque se parezca como mujer. Entonces la persona no puede tener una relación, aunque se vea como mujer, ¿verdad? Con un hombre, porque en realidad no es mujer. Entonces, en lo que cabe, pues tiene que tratar de. Ha habido casos así, hermano, y hay testimonios que yo he mirado, ¿verdad? En los videos de personas que se han arrepentido grandemente y han conocido la palabra de Dios y se han arrepentido de haber hecho eso y mutilarse el cuerpo y todo eso y tratan en lo que puedan regresar al sexo que Dios les dio desde nacimiento. Pero sí quedan cicatrizados, ¿verdad? Por eso hay un texto que dice, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? Sino que nos da una nueva conciencia, una buena conciencia delante de Dios. Entonces sí, las cicatrices quedan ahí, pero la carne se va a quedar aquí de todos modos, pero su espíritu es rejuvenecido y es salvo porque así me dice la palabra de Dios. Si hay un arrepentimiento, pero no pueden seguir con ser mujer o de ser algo que no es, aunque se vean muy, muy como mujeres, tienen que regresar a lo. Si no, no hubiera un arrepentimiento genuino. No, sí, se ven. Sí, no, del cambio como interior, eso sí, sí lo tengo en conciencia de que cuando se va a arrepentir, el Señor va a cambiar totalmente todo y esa misma persona va a aceptar lo que Dios le ha dado literalmente. Nomás tenía duda en la parte de sus operaciones o de toda esa parte, cómo manejarlas en ese sentido. Sí, y está yo creo en el individuo. Tenemos que, sí, está en la persona, en el individuo, pero este, pues sí, hermano Lucas, yo creo que más adelante la iglesia va a ver casos así más seguidos, porque hay muchas personas que tristemente han sido engañadas por el enemigo y han sufrido grandemente, y vamos a ver eso, y pues tenemos que recibirlo con brazos abiertos, porque el Señor ofrece perdón, pero tienen que demostrar esa arrepentimiento genuino y retroceder el proceso lo más que se pueda, ¿no? Lo más que puedan, claro. Buena pregunta. No, buena pregunta, sí, ¿no? A ver, hermano, gracias por responderme. Sí. Ay, aclarando, me llamo Williams. ¿Ah? Oh, Aclarando, me llamo Williams. Es que el nombre se puso aquí como ah, Lucas. ok, ok. Amén, amén.
¿Preguntas, jóvenes? Les bendiga a todos los jóvenes que están aquí. Pues hermano Enrique Ben, si quiere hacer una conclusión. Sí, amén, hermanos. Pues el deseo, lo más importante es demostrar el amor del Señor que existe en nosotros. Y una de las cosas que motiva mucho a las almas son las actitudes de nosotros, nuestro estado de ánimo. Ahorita vivimos en un mundo muy deprimiente, un mundo donde, como digo, los jovencitos están siendo atacados por el enemigo y muchos hasta se quitan la vida, como mi estudiante que se quitó la vida, que todavía me duele mucho el alma, me duele mucho mi corazón de este joven que se quitó la vida, que era muy, muy fina persona, yo lo estimaba mucho, jugaba mucho ajedrez con él y es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere destruir y matar, pero nosotros tenemos que siempre poner una cara alegre, porque estamos en victoria y somos más que privilegiados en tener esta preciosa doctrina, hermanos, tan preciosa, donde am, tenemos que siempre nuestra cara a lo alto y con ese gozo y contentamiento para decirle a ese joven que está deprimido, a esa jovencita que está confundida, a ese jovencito que está confundido, hay felicidad, hay gozo, hay poder en el Señor y Dios hace grandes cosas y que vean eso y que lo deseen porque tú lo tienes, tú tienes, Dios hace grandes cosas en las vidas de nosotros y ellos deseen eso. El carcelero de Filipos deseaba lo que tenía Pablo y estaba bien adentro de la cárcel cantando himnos y alabando al Señor. Así tenemos que movernos como iglesia, con un gozo y cantar los cantos y llevar el nombre de Jesús en alto, para que estos jovencitos, estas personas que tienen mucho dolor, digan, hey, hay algo mejor. Quiero lo que tiene este joven, este joven. I want that. I live in misery. What do they have? So you got to be joyful because you represent the Lord. You got to be happy. Así dice la palabra del Señor. Sé gozoso, sé gozosos. So you got to be joyful. Y así con eso terminar. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Enrique Benz con muy buena enseñanza de pues ser luz, primeramente ser luz, mostrar ese testimonio, mostrar a Cristo en nosotros su amor y hablarle a todas las almas. Y Dios bendiga a todos los jóvenes que se reunieron. Me gusta ver mucha asistencia. Oh, Rachel, Rachel. Rachel. Paz de Cristo. Amen. I have a question. If I can say it in English. Absolutely. So I had a lesbian friend back then, and I would hang out with her like during lunch. And there was a coworker that told me, like, why do you hang out with her? Like, aren't you Christian? And I responded with well, I have to show love with her, like to her. But what's another way that I can explain more of that love? Yeah, Jesus Christ was the Lord Jesus was criticized by the religious elites of that time. Being a wine bibber, friend of sinners, because Jesus would accustom to eat and drink with the sinners, and the sinners were wanted to be in the company of Christ, right? And so he was criticized by the Pharisees and all of them people because he was meek, he was lowly at heart. The Bible says he was humble, and he. So the way that one of the things that we talked about, we have to generally have love and compassion for the individual, and so the Lord had compassion for those sinners, right? We all know the story of Mary. She was going to be stoned to death, and
and then she shed her tears and on his feet. We all know the story, right? How the Lord showed compassion. The danger is that as we were talking, the danger is when we have friendships like that, we have to have the friendship has to be for you want to try to get her to be saved, really. That's really your goal is for her to be saved. Right? Right. If you're befriending somebody, your goal is for her to know the Lord, right? And not to remain that way. Because if she stays in that lifestyle, then she's gonna go to hell. Right? The Bible says it. She's gonna be thrown in the lake of fire. And not only her, but anyone who's living in sin. So the purpose of that friendship is to demonstrate Christ in you, right? And that's one of the things but you also have to be cautious. We have to be cautious as well, and cautious in a way that um, we have to understand that the friendship. I talked a little bit about it. I don't know if you heard it, but you have to be cautious in a way that what the friendship is. Are you friends with her like you're friends with the sister from church? Are you more friends with her and more friends with her than you are with some of the brothers and sisters from church? And that's where the Bible says that light doesn't coincide with darkness. And the Lord tells us for our own sake, right? For our own sake, because he wants to keep us also pure and he wants to protect us so that we're not persuaded by the enemy. Because sometimes the enemy puts these thoughts in you that says, you know what? These guys are they're nicer than the brothers in church. Does that make sense? These friends treat me better than the brothers and sisters in church. The enemy's going to try to say, hey, why? And so he's going to try to make you doubt the word. That's what he tries to do. And he does it subtly in the guise of compassion, right? The guise of compassion, because they say, hey, if you don't call me by my preferred pronoun, you're just hateful. You're just a hateful person. Is that correct or not? Do they say that about us or no? They do, right? They do. So, and so they don't understand what love and compassion is. They don't understand that. And so we have to comprehend God's love. God's love is so great that he saw that sin was so horrible and that sin would completely separate that individual from the presence of God, and that they would go to an everlasting torment, and that they would be separated in utter darkness, the Bible says, where the worm dieth not. And the Lord saw how terrible the fate of humanity was, that God said, I'm going to become one of them. And I'm going to die voluntarily on a cross and be tortured and spat on and be beaten completely so that no one could even recognize the Lord, and then died on the cross and shed his precious blood so that we could avoid hell. That's love. And so the purpose of you being friends with the lesbian friend is that you show her the love of Christ. That is the purpose. Shouldn't be for any other reason. That make sense? Amen. Thank you. Sorry, real quick. I don't want to elongate this a lot more. Or, sorry. God bless. Peace in Christ. I was hearing the response that you gave, Rachel. I know that we have to demonstrate. I mean, for people like that consider themselves homosexuals and stuff, like other than our actions, what other things? Like, I'm sure you just mentioned it. Like, what key things are important when like talking to them? Like, you were saying that you were evangelizing this man with my dad. Like, what were some main points that you tackled when talking to someone, or what points would you talk to someone that you would like obviously you don't know someone, but like what main points would So I always use the same thing. The Bible says that the law is our schoolmaster to bring us to Christ.
the Bible also specifies that the law of the Lord is perfect, converting the soul. So when I approach someone who is in sin, I bring up the law. The Lord Jesus demonstrated that, and you probably all know the story with the rich young ruler who approached Jesus and said, "Hey, what must I do to be saved?" And Jesus says, "Have you read the commandments? Honor your father and your mother. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet. Thou shalt not use God's name in vain." Oh, I've kept these commandments all the days of my life, right? Remember that? And he said, "Well, if you want to be perfect, go and sell everything you have," because he was rich, "and come follow me." And he left very, very sad. You remember that story? The boy left very sad because although he followed some of the commandments, he didn't follow the first and the second commandment. You shall have no other gods before me. And the first, that is, his God was his money, because he loved that above all. And we must love God above all things. And so the Lord approached the person utilizing the law. When I approached that individual, I remember exactly what I said to him. I said, I said, have you heard of the commandments of God? And he says, well, half the people don't even know 3 or 4 commandments, which is one thing I recommend, that you all know the commandments, all 10 of them, that you memorize them all by heart. I suggest that, right? So when I approached him, I said, well, I said, are you a good person? Because a lot of times the devil tries to deceive the people into thinking they're good people. And even us ourselves, sometimes we're like, oh, I'm such a good person. The fact of the matter is that without the grace of God, we're nothing. God is perfect. God is holy. We are reliant on his grace. I live because I overcame because he overcame for me. I'm an overcomer because he did it for me. But when all said and done, if I look at the 10 Commandments, have you ever lied? I ask him, are you a good person? I'm a good person. Well, let's see how good you are in the eyes of God. Have you ever lied? Well, yeah, everybody lies. Okay. Thou shalt not lie, the 9th commandment. Have you ever stolen something? Well, yeah, I've stolen something. Well, it's the 8th commandment. Thou shalt not steal. And so on and so on and so on. So I go with the 10 commandments, and the person realizes, it says, oh my goodness, I've fornicated, I'm an adulterer, I'm a thief, I'm a blasphemer, I'm a liar. And I go, so if God judges you by the standards of the 10 commandments, are you going to go to heaven or hell? And they're going to all say, most of them are genuine, and most of them tell me, I'm going to go to hell. And then you ask the question, does that concern you? And the majority of the people say, yes, it concerns me. And it said, God did something for you so that you don't have to go there. Do you know what he did? And over half the people don't know that. And it's not, a lot of people don't know. What did God do? They don't know. They don't understand. What did God do for me? I don't know. Well, God saw your condition, that you're sentenced to hell. The Bible says, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. That he himself became a man and dwelt among us, and he became a perfect man. And I start talking about Christ and his love and his perfection. And then I go, and he loved you so much that he voluntarily went on a cross and suffered and died for your sins. So you're guilty, but the judge stepped down, took the robes of judge, and became a human, and paid your fine on the cross. And that's why he cried. He cried when I talked about the cross. And I remember, and your dad remembers. And I cried too. When I saw him crying, I was crying. Because the cross is powerful, man. It's powerful when you talk about the cross of Christ and what he did on that cross. And he was crying and crying because he felt the word of God. He didn't know. He didn't know. And a lot of people don't know what the cross represents, what Jesus did on that cross. They don't know that. We broke the law, and he paid our fine on that cross. He took our place. And you'd be surprised. A lot of people don't know. And when they understand it, Adriel, when they understand it, it moves them. And what do I have to do to be saved? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ
for the forgiveness of sins. You got to follow through. You got to follow through. You got to die with Christ through baptism. Got to die with Christ through baptism, because a lot of the preachers will just stop and leave it at that and don't give them a solution. But our church has it. We go all the way through it. You got to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. And that's what impacted him. He visited our church a few times. I bet your dad remembers that the guy, that he talked to. Thank you so much. Yeah. I'll let him know. I'll see Tell him if tell him I said hi. God bless. Bless you. Padre Cristo, hermano Enrique, Amén. ¿es posible que en breves palabras lo diga en español, más o menos lo que aconsejó nomás en breves palabras por los hermanos de México? Oh, sí, claro, hermano. La pregunta de mi hermano Adriel era de qué era lo que, porque cuando hablas con una alma o hablas con una persona, y era una persona que era homosexual, um, y, y empezamos a platicar porque tragábamos folletos nosotros ahí en el área de la iglesia. Hermano Margarito y yo fuimos varias veces y nos topamos con un hombre, un homosexual. Y empezamos a hablar con él de la palabra de Dios. Y lo que hicimos es que empezamos a hablar de que si se consideraba como una buena persona, como una persona buena. Era la pregunta, ¿verdad? Era la pregunta que le hicimos, como una pregunta, si te consideras como una buena persona. Y hay personas que están muy dispuestas en decir, sí, yo soy buena persona. La mayor parte de las personas piensan que son buenas, ¿no? Porque se comparan con el vecino, se comparan con el compadre, la comadre, con toda la gente, ¿verdad? Y son buena persona, pues yo no le hago mal a nadie. Entonces dices, pues eres bueno en los ojos de Dios. Entonces lo que usábamos era la ley. Bueno, has oído los 10 mandamientos. Conforme a los 10 mandamientos, eres buena persona. No, pues a ver, pues, ni conocen los 10 mandamientos. Mucha gente no los conoce. ¿Has robado alguna vez en tu vida? ¿Verdad? Entonces, no, pues sí he robado. Has sido grosero con tus padres. Has deshonrado a tus padres. Entonces, oh, pues sí, has dicho una mentira, ¿no? Pues sí, has usado el nombre de Dios en vano, ¿no? Pues sí, yo sí también. Has mirado a una mujer con deseo, porque el Señor dice que si o vives en fornicación o vives con una pareja sin estar casado, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues ya está el séptimo mandamiento, ¿verdad? Y entonces, si Dios te juzga conforme a su ley perfecta, en el día de juicio, serás hallado inocente o serás hallado culpable. Entonces, si la persona es genuina, va a decir, no, pues Dios es perfecto, pues yo creo que voy a ser culpable. Y si Dios te halla culpable, vas a entrar al reino de los cielos o al lago de fuego. Y si la persona es genuina, te va a decir, no, pues al lago de fuego, porque he quebrado los mandamientos de Dios. Entonces la otra pregunta le hago, ¿y te preocupa? Te van a decir, si es genuina la persona, sí, pues sí me preocupa. A veces hasta les tienes que ayudar. Imagínate que te subas al auto ahorita, te vas en el carro y en un camión y te estrella en contra de ti y te mueras ahorita. Y estás ante Dios. ¿Vas a ser hallado culpable o inocente? No, pues culpable. ¿Vas a llegar al cielo o al infierno? No, pues al infierno. Entonces ya le dices, Dios hizo algo por ti. ¿Sabes lo que hizo por ti Dios? Y el individuo, y le voy a decir, hermano Jorge, que muchas personas, y me sorprendió mucho que la mayor parte de las personas no sabían que Dios hizo por ellos. Por eso dice el que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo. Fue nuestro ayo, nuestra guía, nuestra enseñanza, a llevarnos a la gracia. Porque la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, ya le dices, entonces les hablas de Cristo Jesús, que fue súbdito bajo la ley, nacido de una virgen y que nunca quebrantó la ley de Dios, que fue perfecto en palabra y en obra, ¿verdad? Y entonces, y lo amó tanto a usted que él mismo permitió que lo colgaran en una cruz, que lo torturaran y lo golpearan. El inocente, el juez de jueces,
se quitó las ropas de rey y de juez y bajó a nuestro tiempo y a nuestro mundo hace 2025 años y pagó el castigo de nuestra culpabilidad en esa cruz. Entonces ya la persona dice, oh, quebré la ley, tengo que pagar, porque quebré la ley, tengo que pagar, produce muerte, pero Cristo intervino hace 2025 años, vino y dijo, hasta un lado, yo voy a pagar tu castigo porque te amo, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ya empiezan a comprender la cruz, empiezan a agarrar cómo se completa la ley, la gracia. Y los judíos y los musulmanes es un perfecto tema, porque ellos creen en los 10 mandamientos, en el Pentateuco, las dos religiones, creen en los primeros 5 libros de Moisés. Y yo he hablado con judíos y con musulmanes de ese tema, de que necesita haber un cordero, si no, tu ley te mata. Y esa es la manera. Y por eso lloró el homosexual. No le tuve que decir de su pecado. No, no había necesidad. Las mentiras, deshonrar a sus padres, adulterio, fornicación, todo. Con eso ya no tenía que explicarle lo que tú, no tenía que señalar, las 10 dedos de la ley ya lo estaban señalando, que ocupaba un salvador. Y fue una experiencia tremenda, tremenda. Dios le bendiga donde sea que esté, ojalá y haya conocido al Señor. Bueno, muy buen dicho por mi hermano, que es algo muy importante predicar el evangelio, porque tal como nosotros estamos bien necesitados y recibimos esa esperanza, recibimos esa salvación, también hay muchas almas en el mundo que igualmente como nosotros necesitan esa palabra. Y pues Dios bendiga a nuestro hermano Enrique Benz, Dios bendiga a todos los jóvenes que se reunieron y vi que varios esta vez prendieron sus cámaras y yo creo que es algo bonito que prendan sus cámaras, nos da como mucho ánimo poder ver sus caras, poder ver que todos estamos aquí. Bueno, pues para mí me da mucho ánimo ver a todos ustedes y me da mucha alegría saber que están ahí, están en salud, que están bien, porque para esto lo hacemos. Queremos vernos todos donde estemos, en California, en Arizona, en Texas, en México. Es algo bonito que nos podamos ver y decir, ah, mira, ahí está mi hermano Adriel, ahí está, se ve en salud, se ve que está bien, ahí está mi hermano Lázaro, también está en salud, están bien y es algo bonito. Y sí, Dios bendiga a todos. Y a Pedro, a Aileen, que también siempre está aquí con nosotros. Lázaro, Jorge, Adriel, Ivette, que también siempre nos apoyan mucho nuestros hermanos de Michoacán. Nuestra hermana Ivette, nuestra hermana Juliana, nuestro hermano Alonso. ¿Dónde está? Nuestro hermano Lucas. Ahí está nuestro hermano. Y sí, pues vamos a hacer una oración, jóvenes, para darle gracias a Dios y Dios le paga a nuestro hermano Enrique Benz por su apoyo a esta obra. Y después de esta oración quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén.